Shalom. En la clase pasada estudiamos acerca del pecado de la generación de la Torre de Babel y cómo el pecado de ellos influye de la misma manera en nuestras vidas. Hablamos que el orgullo, el Naaseh Lanu Shem, vamos a hacernos un nombre, el hecho de ponernos a nosotros en el centro de las cosas y de la creación, es en definitiva lo que hace que no podamos congeniar el uno con el otro. Ahora quiero invitarlos a que también en el libro de Bereshit, en el comienzo, en la creación, ver una situación muy interesante que pasa entre hombre y mujer y veamos también cómo eso mismo pasa en nuestras casas y eso impide que nosotros logremos nuestra unión. ¿Se acuerdan allá en el principio cuando viene la serpiente y la invita a la mujer a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Y la mujer le dice a la serpiente, no, de todos los árboles podemos comer, pero de ese árbol, están hablando al lado del árbol, de ese árbol no podemos comer. Y entonces la mujer dice, en el momento que comamos vamos a morir. Y la serpiente dice, no pasa nada, realmente no pasa nada. Y entonces la serpiente con su astucia empuja a la mujer contra el árbol y la mujer toca el árbol, se agarra del árbol para no caerse. Y en ese momento se da cuenta que no le pasa nada. Y entonces ella dice, bueno, si no me pasa nada cuando toco el árbol, entonces tampoco me va a pasar nada cuando coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces ella come y ay, empiezan todos los problemas. Ella le prepara una rica comida de fruto de árbol prohibido para su marido. Se lo da de comer. El hombre no pregunta qué comida es, él come. O quizás sí sabía, no sabemos. Entonces pasa algo muy interesante, un diálogo muy interesante entre Dios y el hombre. Estamos en el capítulo 3, en el pasuk 8, 7. Y se abrieron los ojos de ambos después de haber comido del árbol y supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos cintos. Descubren el concepto de la desnudez. Y entonces oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín y se escondieron el hombre y la mujer dentro del árbol. Este concepto de esconderse dentro del árbol es algo que enseguida quiero explicar y me parece que es algo muy profundo. Y ahora Dios empieza a hablar con ellos y llamó el Eterno al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás, hombre? ¿Dios no ve que están jugando a las escondidas? El hombre respondió, tu voz oí en el jardín y temí porque estoy desnudo y me escondí. Y entonces Dios dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comas? ¿Por eso te diste cuenta que estás desnudo? Y entonces viene la respuesta histórica del hombre y dice así, y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y entonces Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que hiciste? Y la mujer dijo, yo no fui, fue la serpiente. A la serpiente Dios no le pregunta nada. A la serpiente directamente Dios la castiga y le dice, porque hiciste esto, maldita seas tú, más que todo cuadrúpedo y más que todo animal del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La mujer recibe el castigo del sufrimiento en el parto y el hombre recibe el castigo de tener que trabajar con el sudor de su frente para poder comer. Volvamos, recapitulemos. ¿Qué es lo que está pasando acá? El hombre peca. El hombre hace algo que no tiene que hacer. Lo primero que hace es esconderse. ¿Dónde se esconde? Dentro del árbol. ¿Qué les parece a ustedes que significa esconderse dentro del árbol? Si uno quiere jugar a las escondidas, se puede esconder atrás del árbol. Se puede esconder entre los árboles, perdón. Pero dentro del árbol, Betoch Haetz, ¿qué es eso? ¿Vieron alguna vez una persona que se equivoca? Alguien, no nosotros, por supuesto. ¿Y qué hace?
La mayoría de las personas, en vez de agarrar y decir, me equivoqué, se agarra bien fuerte de su pecado, se mete bien dentro de él, se aferra a él y sigue siendo lo mismo. Con tal de no reconocer que me equivoqué, soy capaz de seguir pecando más fuerte. Dentro del árbol, dentro del pecado, dentro de lo que está mal. Me agarro bien fuerte de eso. Y voy a seguir. Porque no quiero decir, me equivoqué. La mayoría de las personas piensan que el pecado del primer hombre fue el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es parte del pecado. Pero acá el problema es mucho mayor. Cuando Dios le pregunta al hombre, Ayeka, la traducción al español de Ayeka es, ¿dónde estás? Pero la palabra Ayeka en hebreo tiene la misma raíz que la palabra Eich. Eich significa ¿cómo? La pregunta para el hombre en un plano más profundo no es ¿dónde estás? La pregunta para el hombre es ¿cómo estás? Ahora que pecaste, que hiciste lo que no tenías que hacer, ahora que estás acostado en tu cama con la almohada, solo, y empezás a dar vueltas para un lado o para el otro y no te puedes dormir, decime, ¿cómo estás? ¿Saben lo que Dios estaba esperando del hombre en este momento? Una sola cosa. Que el hombre diga, Dios, perdón, me equivoqué. Hice lo que no tenía que haber hecho. Comí del árbol. ¿Saben lo que hubiese pasado? Dios hubiese perdonado al primer hombre. Dios entiende, somos seres humanos, nos podemos equivocar. Ahora, en el momento en que el hombre se apega más fuerte al pecado, en el momento en el cual el hombre no reconoce su error, sino que toma su error y ahora lo hace una ideología, su vida pasa a ser ese pecado. Ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos arreglar. El hombre no está dispuesto a cambiar. La culpa no es mía. La mujer que me diste. Y ahora viene su segundo pecado. ¿Qué hace el hombre? El hombre recibió una mujer. Dios le dio una mujer, Ezer Kenegdo, una ayuda en su contra. Dios le da algo bueno. ¿Qué hace el hombre? Se queja. La culpa no es mía. La culpa es de la mujer que vos me diste. Acá dicen nuestros sabios, Kafá betobato el makom. En este momento el primer hombre hizo una de las peores cosas y de las más fáciles de hacer. Fue desagradecido. Fue desagradecido. Dios te dio algo bueno. ¿Así le decís? La mujer que vos me diste. No solamente la mujer, es la que vos me diste. O sea, en definitiva, ¿es culpa mía? ¿Que pequé? No, no es culpa mía. ¿De quién es? Es tuya. Vos me diste a la mujer. Ser desagradecido es una de las peores cosas que pueden pasar. Fíjense en la forma positiva. Cuando alguien te dice gracias. Qué cosa tan linda. Cuando alguien viene de corazón y te dice gracias. ¿Hay cosa más reconfortante que esa? ¿Cómo empezamos el día en el judaísmo? Con la palabra modé. Modé ani lefaneja. Te agradezco, Dios. Estoy vivo, me desperté. ¡Qué lindo! Gracias. El pueblo de Israel viene de la tribu de Yehudá. Yehudá tiene en su raíz leodot. Decir gracias. Ser agradecidos. Cuando nace Yehudá, su mamá Leá dice, Apá model Hashem. Llegó el momento de agradecerle a Dios. Ahora llegó ese momento. Uno de los trabajos espirituales más importantes que tenemos para hacer es aprender a decir gracias, simplemente, con el corazón. Entonces volvamos a los errores del hombre. Veamos dónde
Eso se aplica a nuestras casas, en nuestra vida diaria. Primer error, no reconocer el error, no reconocer el pecado. Aprendamos a decir, me equivoqué. El error es parte de la creación. Perfecto, en el mundo hay solamente una cosa, Dios. El resto de los seres creados somos imperfectos. Y aspiramos a mejorarnos. Trabajo duro, que nunca va a llegar. La persona que piensa que puede llegar a la perfección, tanto en su ser como en el alrededor, está completamente equivocada. No hay imperfección más grande que esa. Ese es en el judaísmo el concepto de la teshuvá, arrepentimiento. El arrepentimiento es un estado tal que siempre puedo mejorar, siempre puedo crecer. Y entonces te equivocaste. Reconoce, te equivocaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede cambiar ahora a partir de esa situación? Lo primero que tenemos que aprender a decir es perdón. ¿Discutiste? Después reflexionaste que estás equivocado. Decí, perdón, me equivoqué. Vamos a cambiar. No actuemos como el primer hombre, que nos aferramos a lo que está mal, nos metemos adentro del árbol y hacemos de eso una ideología con tal de no dar el brazo a torcer. Me equivoqué. En el momento que uno sabe decir, perdón, me equivoqué, entonces ya todo el ambiente es mucho más pacífico, es mucho más armonioso. Ese es el primer punto. El segundo punto, aprender a decir gracias. Gracias por cada cosa. Por las cosas más simples de la vida. Aprende a decir gracias. A Dios hay que aprender a decirle gracias. A los que tenemos alrededor tenemos que aprender a decirle gracias. Y también a nuestro marido, también a nuestra mujer, también a nuestros hijos. Tenemos que aprender a decir gracias. A nadie le gusta hacer por el otro si no recibe esa palabra de retribución. Simplemente gracias. Es nuestro objetivo. Cuando nosotros llegamos a eso, estamos arreglando el desperfecto que cometió el primer hombre en el principio. Dios te dio algo bueno, te dio a la mujer. ¿Te equivocaste? No eches la culpa a nadie. ¿Te equivocaste? Reconoce tu error. Agradece por lo que tenés. Y construí a partir de eso. Queridos amigos, entonces tenemos una tarea no sencilla, pero para nada imposible. Sentémonos, pensemos. ¿Qué tenemos para decir perdón? ¿Qué tenemos para decir me equivoqué? Veamos todo el bien que tenemos alrededor y digámosle a nuestra esposa, a nuestro marido, gracias. Gracias por las cosas más simples y sencillas de la vida. Shavua Tov.